Gastroenteritis aguda. Se puede definir a la gastroenteritis aguda como una inflamación de la mucosa gástrica e intestinal. Habitualmente, esta es de causa infecciosa. Va a cursar clínicamente con un cuadro de deposiciones líquidas en número aumentado que suele acompañarse de vómitos, fiebre y dolor abdominal. Esta constituye una causa importante de morbilidad y mortalidad pediátrica en todo el mundo. Produce alrededor de 1.5 billones de episodios y de 1.5 a 2.5 millones de muertes anuales en niños menores de 5 años. A pesar de tratarse de cifras muy elevadas, estas han disminuido considerablemente gracias a la instauración del tratamiento de la gastroenteritis aguda con soluciones de rehidratación oral. Patogenia, tenemos que la causa más frecuente de gastroenteritis agudas en la edad pediátrica es la infección entérica. Esta puede estar originada por virus, bacterias o parásitos. Hablando de los virus, tenemos que fundamentalmente es el rotavirus y con menor frecuencia son adenovirus o astrovirus. Estas constituyen la causa más importante de gastroenteritis agudas en la infancia. Estos especialmente en los países desarrollados. Bacterias, tales como la Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia, entre otros. Estas predominan en determinadas épocas del año y en niños mayores. Estas cobran especial relevancia en países en vías de desarrollo. Parásitos, tales como Giardia lambda. Estos gérmenes van a producir la gastroenteritis aguda alterando la absorción y secreción de agua y electrolitos a nivel intestinal mediante 3 mecanismos: enterotóxico, enteroinvasivo y osmótico. Hablando del enterotóxico, aquí va a haber una liberación de toxinas que van a estimular la secreción e inhiben la absorción a nivel del intestino delgado. Este conlleva importantes pérdidas hidroelectrolíticas con mayor riesgo de deshidratación. Enteroinvasivo, tales como la Salmonella, Shigella, Campylobacter. Estas van a tener una reacción inflamatoria en colon e ilion terminal. Aquí va a dar lugar a deposiciones numerosas con moco y a veces sangre, pero con menos riesgo de deshidratación por menores pérdidas hidroelectrolíticas. Osmóticas. Aquí va a haber una invasión y descamación de los enterocitos de las vellosidades intestinales que conllevan una disminución en la absorción de agua y electrolitos, así como las actividades de las disacáridas con la consiguiente malabsorción de carbohidratos. Otras causas menos frecuentes de diarrea en niños son las infecciones no enterales en los primeros meses de vida, tales como otitis media, infecciones del tracto urinario, entre otros. Y la etiología no infecciosa, causas dietéticas y nutricionales, tales como la intolerancia a las proteínas de la leche de vaca o gluten, introducción de nuevos alimentos inadecuadamente, dietas hiperconcentradas, o hipocalóricas, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades sistémicas o inmunodeficiencias o tumores, en este caso neuroblastoma o tóxicos o como laxantes. Hablando de la clínica, tenemos que el síntoma principal de la gastroenteritis es la diarrea con aparición de heces de menor consistencia y mayor número. Estas pueden contener moco o sangre. Otros síntomas que pueden aparecer son las náuseas, dolor abdominal, tipo cólico, fiebre y vómitos. En general, es un proceso autolimitado que suele resolverse en un periodo de 3 a 5 días, no más de 2 semanas. Aunque a veces puede prolongarse en el tiempo como consecuencia del desarrollo de una intolerancia a la lactosa o de una sensibilización a las proteínas de la leche de la vaca. La complicación más importante de la gastroenteritis aguda es la deshidratación, siendo más frecuente en los lactantes por su mayor superficie corporal, mayor proporción de líquido, mayor tasa metabólica y su incapacidad de solicitar agua. Según los niveles de sodio, podemos clasificar la deshidratación en isonatrémica, hipernatrémica o hiponatrémica. Esto dependiendo del sodio. Ejemplo, isonatrémica es de sodio de 130 a 150 miliequivalentes. Hipernatrémica es de de 150 miliequivalentes. Y la hiponatrémica es menos de 130 miliequivalentes. Para valorar el estado de deshidratación, el dato más útil sería la determinación del porcentaje de pérdida de peso. Pero como en la mayor parte de los casos no conocemos el precio previo del niño, van a existir diversas escalas que se van a basar en la clínica y la exploración física para clasificar el grado de deshidratación según el porcentaje de déficit. Por ejemplo, en la tabla,
que esta es la estimulación del grado de deshidratación. Aquí hay que ver la mucosa, los ojos, si hay lágrimas, las fontanelas anteriores, la elasticidad de la piel, las extremidades, así como el relleno capilar, el estado mental, la frecuencia cardíaca, la respiración, tensión arterial, pulso, diuresis, sed, si hubo pérdida de peso o déficit estimado. Esto para clasificarlo si va a ser leve, moderada o grave. Hablando del diagnóstico, tenemos que lo más importante para efectuar el diagnóstico y valorar si existe o no deshidratación y su grado son la historia clínica y la exploración física, siendo las determinaciones de laboratorio generalmente innecesarias. Hablando de la historia clínica, es importante valorar el inicio, frecuencia, cantidad y características de los vómitos y de la diarrea. Aquí es importante saber si hubo presencia de sangre o moco, la ingesta oral reciente, si hubo diuresis, peso previo de la enfermedad, síntomas asociados como si hubo fiebre o alteraciones del estado mental, patologías subyacentes, ingreso de fármacos, estados de inmunodeficiencia, ingesta de alimentos en mal estado o la introducción de alimentos nuevos, así como el ambiente epidémico, familiar y social. Es decir, si estaba en guardería, si hay alguien que lo cuide, etc. Hablando de la exploración física, aquí hay que ver la determinación del peso corporal, temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria y la presión arterial. Hay que valorar el estado general y el estado de hidratación. Aquí, ¿cómo podemos valorar el estado de hidratación? Bueno, si hay presencia de lágrimas, si hay hidratación en las mucosas y pues si hay un buen relleno capilar. En exploraciones complementarias tenemos que las determinaciones o determinantes de laboratorio, si no existe deshidratación, estas van a ser innecesarias, aunque en determinadas circunstancias pueden ser útiles para descartar otros diagnósticos. Como norma, generalmente habrá que tener en cuenta la medición de la diuresis y la densidad urinaria. Estas son útiles para confirmar el estado de deshidratación y para determinar si se ha logrado la rehidratación. Otros determinantes de laboratorio, fundamentalmente electrolitos séricos, parámetros de función renal. Esas estarían indicadas en otros casos de deshidratación severa y en aquellos casos de deshidratación moderada en los que la clínica o los hallazgos de exploración no se justifiquen por una simple gastroenteritis aguda. O también en los casos en los que haya que optar por una rehidratación intravenosa, aquí habrá que medir los electrolitos especialmente y posteriormente durante la producción de la rehidratación. Por otro lado, estaría indicado la realización de un coprocultivo y la determinación de antígenos virales en las heces de las siguientes circunstancias: una diarrea mucosanguinolenta, circunstancias en las que se opta por el ingreso hospitalario, inmunodeficiencias, diarrea de evolución prolongada, esto quiere decir más de 15 días, o cuando se planteen dudas diagnósticas, cuando la diarrea en el niño es recién llegado de países de vías de desarrollo. Hablando del tratamiento, las bases para el tratamiento de las gastroenteritis agudas, estas han sido revisadas recientemente por la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, la cual menciona que la utilización de soluciones de rehidratación oral para corregir la deshidratación, hay que usar una solución hipotónica, hay que rehidratar rápida de 3 a 4 horas, realimentación precoz, reiniciando una dieta adecuada para la edad, sin restricciones, tan pronto como se corrige la rehidratación. Hay que mantener la lactancia materna. En caso de la alimentación con fórmula, no se aconseja su dilución ni la utilización de fórmulas especiales, es decir, sin lactosa o hidrolizados. Hay que tener suplementos con solución de rehidratación oral para las pérdidas mantenidas debidas a la diarrea. No hay que realizar pruebas de laboratorio ni aplicación de medicamentos innecesarios. Las soluciones de hidratación oral son el tratamiento de elección para reponer las pérdidas de agua y electrolitos causadas por diarreas en niños con deshidratación leve o moderada. Ello es gracias a que se ha demostrado ser un método seguro, rápido, económico, no agresivo y que permite la colaboración de las familias. En determinadas circunstancias no estaría indicado la rehidratación oral cuando la deshidratación es grave, cuando hay afección hemodinámica o alteración del nivel de conciencia, cuando hay fracaso de la rehidratación oral por vómitos incoercibles o grandes pérdidas fecales, cuando el ilion
cuando el ilion intestinal o cuadro clínico potencialmente quirúrgico. Ante un niño con gastroenteritis aguda que acuda al servicio de urgencias tras recoger la historia clínica y realizar la exploración física, el manejo sería el siguiente. Si no hay hidratación, cuando hay deshidratación leve o cuando hay deshidratación moderada. Cuando no hay deshidratación, hay que valorar la presencia de factores de riesgo de deshidratación, es decir, lactante de corta edad, pérdida rápida e importante de líquidos o ingesta reducida, mal estado general, padres poco fiables en cuanto al adecuado manejo del niño. Cuando no hay factores de riesgo, es decir, manejos de domiciliario, continuado con alimentos apropiados a la edad y dando aportes suplementarios de líquidos, eso quiere decir 10 mililitros por kilo por cada deposición diarreica y 2 mililitros por kilo por cada vómito. Si se rechaza, podría ofrecerse otro tipo de líquidos a no haber deshidratación. Con factores de riesgo, eso quiere decir misma actitud, pero manteniendo al niño en observación un tiempo prudencial para asegurarnos de que mantiene una buena hidratación con una ingesta adecuada de líquidos. Cuando el niño tiene una deshidratación leve, es decir, menor de 5% en lactantes y menor de 3% en niño mayor. Aquí hay que ver si presenta vómitos, si comprobar de que hay una tolerancia, si hay tolerancia a las soluciones de rehidratación oral en pequeñas cantidades, es decir, 5 mililitros cada 5 minutos durante 1 hora, y si sigue sin tolerar tras varios intentos, pasar a rehidratación con sonda nasogástrica. Si tolera la hidratación oral con solución de rehidratación oral, hay que ver si hay una reponiendo el déficit estimado, es decir, 50 mililitros por kilo en 4 horas. Tras complementar la rehidratación, hay que iniciar alimentación normal, adecuada para su edad, suplementado por soluciones de rehidratación oral para las pérdidas mantenidas. Aquí va a ser 10 mililitros por kilo por cada deposición y 2 mililitros por kilo por cada vómito. El proceso de rehidratación se iniciará en el servicio de urgencias, pudiendo ser complementado en casa si se comprueba buena tolerancia y no existen factores de riesgo que hagan aconsejable una vigilancia más estrecha. Aquí hay que valorar además la existencia de problemas sociales o logísticos que dificulten el acceso a los cuidados sanitarios, es decir, si hay lejanía o falta de medios para el transporte. Cuando hay una deshidratación moderada, esto quiere decir de 5 a 10% en el lactante y de 3 a 7% en el niño mayor. Aquí hay que ver si presenta vómitos, aquí hay que hacer la misma actitud que en el caso anterior, pero hay que probar tolerancia. Si esta la tolera con la rehidratación oral, hay que asegurarnos que hay una reposición del déficit estimado, es decir, alrededor de 100 mililitros por kilo. Esto también en 4 horas. Tras completar la rehidratación, aquí hay que ver la misma actitud leve, es decir, reiniciar la alimentación normal, reponiendo las pérdidas mantenidas con solución de rehidratación oral. En este caso, el proceso de rehidratación oral se complementaría bajo supervisión médica, pudiendo dar el alta tras finalizar el mismo y siempre que no tengamos dudas diagnósticas. En caso de que haya una deshidratación severa, es decir, más del 10% en el lactante y más del 7% en el niño, aquí hay que poner rehidratación intravenosa y pues aquí hay que ver ya lo que es el protocolo de deshidratación. También existen otros fármacos que nos van a ayudar para la deshidratación. Por ejemplo, en lactantes habría que mantener la lactancia materna o en su defecto las fórmulas habituales no diluidas y con lactosa. Si sería razonable evitar los alimentos ricos en azúcares simples por su carga osmótica y en aquellos muy ricos en grasas o peor tolerados. El uso de antibióticos no estaría indicado generalmente de manera empírica en las gastroenteritis agudas, salvo excepciones individuales, es decir, que hay una inmunodepresión, falta de afectación del estado general, entre otros. Esto es así por tratarse de procesos en su mayoría autolimitados, en los que los antibióticos tienen poco efecto y pueden producir efectos perjudiciales, como alteración de la flora intestinal y desarrollo de resistencias. Tras conocerse el germen, podría tratarse el Campylobacter, aquí si persiste la diarrea, Salmonella en pacientes inmunodeprimidos, lactantes menores de 3 meses y si hay presencia de bacteremia, o la Shigella, Giardia lambda en todos estos casos.
Clásicamente el uso de fármacos antidiarreicos, estos han sido desestimados en pediatría por sus importantes efectos secundarios. Por otro lado, el uso de fármacos antieméticos también se considera innecesario. Entre ellos hay que destacar el ondansetron, que ese es un antagonista de la serotonina, del cual hay estudios que muestran que administrado vía oral o intravenosa puede ser efectivo en disminuir los vómitos y autolimitar los ingresos hospitalarios en casos de no tolerancia oral. Los prebióticos pueden ser un complemento eficaz en el tratamiento de la diarrea. Sin embargo, como se ha demostrado la eficacia de muchos de los preparados, recomendamos el uso de cepas de probióticos con eficacia probada y en dosis adecuadas para el tratamiento de los niños con gastroenteritis aguda como coadyuvante del tratamiento de rehidratación.